Cosas interesantes. Carlos Marx trabajó muy poco en su vida y a la edad que yo tengo, 31 años, se retiró para ser un mantenido de Federico Engels por el resto de sus días. Vivió en Soho, Inglaterra, todo ese tiempo y después de los 31 años nunca más volvió a trabajar. Asumo, y lo asumo. Yo cuando asumo, asumo el marxismo. Lo asumo. Como asumo el cristianismo, la teoría más avanzada en la interpretación, en primer lugar, científica de la historia, de la realidad concreta de los pueblos, y luego el marxismo es, sin duda, la más avanzada propuesta hacia el mundo que Cristo vino a anunciar hace más de 2000 años. El manifiesto comunista se basa en dos fases. Esta es la primera fase que tiene 10 puntos. El primer punto de la fase 1 del manifiesto comunista es la abolición de la propiedad privada. Voy a tomar las medidas más radicales que haya que tomar. Vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. El segundo puesto es impuestos fuertemente progresivos. Esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al Estado, porque del Estado vivimos todos. Entonces, mientras más paguen los más ricos, se supone que el Estado va a ser más justo y más fuerte, y para nada tiene que ver que eso desincentive a la gente a ser mejor. Antes el 80% lo sostenía el petróleo, ahora lo sostienen los impuestos. Y como le he dicho al superintendente del CENIAT, aún hay que cobrar mucho más impuestos a los ricos, a los 5.000 contribuyentes multimillonarios que apenas pagan lo mínimo. No, tienen que pagar completo y tienen que pagar los nuevos impuestos que yo he aprobado en las últimas leyes habilitantes, porque todo lo que ellos se ganan tienen que retribuirlo para la vida social de la República. Pero mientras llegamos a lo óptimo que debemos llegar del cobro de impuestos a los que más ganan, yo quiero decirles a ustedes y a todo el país, este año el 83% del presupuesto lo vamos a pagar con los impuestos internos del país, solo un 17% por el petróleo. El tercero es abolición del derecho a herencias. Interesante, porque Rafael Correa quiso hacer también una ley de herencias bastante draconiana, donde se quería quedar con un montón de las herencias. El cuarto es confiscar la propiedad a inmigrantes. Interesante que lo primero que hacen los regímenes socialistas y comunistas es no dejar que venga inversión extranjera, porque supuestamente en el himno socialista todos los obreros se van a agarrar de las manos, pero para lo que se trata de comercio todos somos enemigos. Avanzar en nuevas fórmulas organizativas que acaben la dispersión, un nuevo sistema de planificación, de dirección, de gestión, un nuevo sistema productivo de toda la zona socialista económica de desarrollo. Avanzar hacia la constitución de una zona económica socialista de desarrollo. Grandes tareas, compañeros, nos tocan a nosotros. O somos nosotros y ahora, o no será nadie, porque no será la burguesía quien venga a desarrollar la base industrial y productiva de nuestra patria. No serán ellos los que vengan a desarrollar nuestra patria, porque le cortamos, mira, ¡pac!, le cortamos los dólares a la burguesía parasitaria y no le vamos a dar ni un solo dólar más a esa burguesía parasitaria. Chillen, griten, pataleen, no se le va a dar un solo dólar de la patria. El quinto es centralización del crédito.
porque solo podías endeudarte con el Estado. La sexta es centralización de los medios de comunicación y transporte. ¿Les suena familiar? Prácticamente en toda América Latina, los regímenes del socialismo del siglo XXI han acaparado los medios. Ningún proceso se dará si, en primer lugar, no somos capaces de montar una poderosa fuerza comunicacional alternativa que anule la capacidad de los medios de comunicación, que los enfrente, que los desnude, que los enfrente y los derrote. No solo los desnude, los derrote, como hizo Hugo Chávez en Venezuela. No es con paños tibios. Expansión de empresas estatales. El Estado lo puede hacer todo mejor porque el Estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad. Distribución igualitaria del trabajo, que trabajen igual los más capaces que los menos capaces, los más talentosos que los menos talentosos. Combinar agricultura con industrias manufactureras. Y por último, educación gratis, y esto va a escandalizar un montón a los progres. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Sí, señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis. Mentira, nada es gratis, todo lo paga alguien, pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada con producción industrial. Es decir, que los niños desde que están estudiando trabajaran. Y las escuelas y los liceos tienen que ser centros de producción, aprender trabajando, aprender produciendo. Con el ensemillamiento le enseñábamos a los niños, le enseñábamos a voltear la tierra y ellos ya fueron sembrando y ya vemos frutos en lo que usted pudo ver allá. Esos son frutos de los niños que trabajaron con nosotros. Hace 2 años cuando trabajábamos teníamos que trabajar con materiales, con palos, con materiales que hacíamos nosotros mismos cortando botellas y ahora gracias a usted, presidente, ahora tenemos esos materiales para que los niños que vengan en las generaciones de la escuela puedan trabajar mejor. Así que memorícense bien esta fase 1 porque esta fase 1 es la que han implementado todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista. ¿Les suenan familiares estos 10 pasos? Siguen vivos. A pesar de que el mundo de Carlos Marx era un mundo en 1848, estos 10 pasos se siguen dando en América Latina. Esta fase 1 para Carlos Marx es la fase socialista. Cuando se completen estos 10 pasos es cuando entonces uno está viviendo en socialismo. Cuando ustedes se dicen socialistas, ¿se refieren a estos 10 pasos, millennials? ¿O a cuántos? ¿A 6? ¿A 4? ¿A 2? ¿A cuántos de estos pasos es a los que ustedes se refieren cuando se llaman socialistas? Porque esto es la primera fase. Cuando ya se completa esta primera fase, ¿qué pasa en la segunda fase? Entonces viene ya la fase 2, donde viene la nueva sociedad y el nuevo hombre. Según Carlos Marx, cuando estos 10 pasos se completan, automáticamente va a surgir un nuevo hombre, un hombre iluminado, un hombre que ya no va a pensar en sí mismo, que todo se lo va a deber a su sociedad. En este nuevo mundo, que es la fase 2, la que Marx llama comunismo, ¿sí? Esta ya es la fase del comunismo. Con el nuevo hombre ya no existen 2 cosas. No existe el Estado, es decir, se abolió el gobierno, ni tampoco existe el dinero. Sistemas de tiendas del país va a poder hacer sus compras electrónicas sin estar utilizando billetes. Venezuela tiene que ir hacia el uso de los pagos electrónicos, yo diría que el 95%. Ni tampoco existe la propiedad privada. Estas 3 cosas son las que dejan de existir en la fase 2, que es la fase del comunismo, con un nuevo hombre, un hombre iluminado, un hombre que ya no piensa en sí mismo. Marx nunca dijo cómo en el cerebrito de este hombre iban a dejar de existir sueños propios, necesidades propias, anhelos, talentos. Él nunca lo explicó. Para él, de manera mágica, después de que la fase 1 fuera completada, se pasaba automáticamente a la fase 2, donde este hombre nuevo iba a trabajar a la par de hombres más mediocres y menos talentosos, pero siempre recibiendo lo mismo. ¿Y cómo iba a funcionar la distribución de productos? Bueno, pues iba a haber un gran almacén
Y en este almacén, la comunidad, ya sin Estado, ya sin gobierno, ya sin dinero, te iba a proveer a ti de todos los productos y servicios que tú ibas a necesitar. Entonces todas las personas, no importa sus talentos, iban a llegar a intercambiar. Si por ejemplo producían yesos, pues un yeso por 1 kilo de arroz. Y decía Marx que suponiendo que este hombre, en lugar de producir un yeso, hubiera producido 3 y este solo hubiera producido 2, en esta segunda fase, este hombre que produjo 3 yesos, no le iba a importar recibir también 1 libra de arroz para compararse con este. Según Marx, iba a llegar un momento donde el más talentoso y el que más trabajaba no le iba a importar recibir igual que el que trabajaba menos y el que era más mediocre. En este sistema de intercambio solidario de trueque, gracias al acompañamiento del gobierno nacional a través de INAPIMI, logramos una formación de productores y consumidores para que a través de una inducción socialista trabajáramos sobre nuestras tradiciones de intercambio solidario de nuestros productos para romper con ese esquema de comercio capitalista, el cual crea un mecanismo de opresión a los productores y de especulación sobre los consumidores. Para eso nos hemos organizado como pueblo, como productores y consumidores a la vez, y hacemos este sistema de intercambio solidario donde nacimos con un grupo de 66 personas y ya en el día de hoy ascendemos a 300 prosumidores, cada uno de ellos formados, apoyados por INAPIMI y apoyados por asesores de Honduras y de Argentina que han venido acompañándonos en este proceso de construcción. Un poco la metodología que hemos venido trayendo aquí del trueque es una experiencia muy bonita. No hay palabras cómo explicarle esto que nosotros vivimos aquí cada día. Llevamos una experiencia de 8 trueques, 8 experiencias, tiendas comunitarias que hemos venido haciendo aquí en San Luis y en Curimagua, en La Vela, para compartir con todos esos consejos comunales. La experiencia que hoy vivimos aquí. Es decir, si yo soy productor de cambures, llevo mis cambures allí y al mismo tiempo me incorporo pues como productor y consumidor. A lo mejor cambio mis cambures por 10 zambos y esos 10 zambos me valen para llevarme unos tomates y un pollo. Soy prosumidor, estoy incorporado a ese mercado. Es un mercado socialista, es un mercado de iguales. Hubiera producido 3 y este solo hubiera producido 2. En esta segunda fase, este hombre que produjo 3 yesos no le iba a importar recibir también 1 libra de arroz para compararse con este. Según Marx, iba a llegar un momento donde el más talentoso y el que más trabajaba no le iba a importar recibir igual que el que trabajaba menos y el que era más mediocre. Ahora veamos, ¿se cumplió esta fase 2? ¿O qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad con la gente que ha llevado a cabo la agenda marxista? Bueno, en la rebelión en la granja, los humanos en el poder se vuelven los cerdos y para los cerdos hay todo, mientras que para el resto de animales no hay nada. En lugar de llegar a la fase 2, se llega a un lugar donde la burguesía son los nuevos. Ya sean los Stalin, ya sean los Mao, ya sean los Castro, ya sean los Morales o los Chávez, solo ellos se vuelven la burguesía, solo ellos se vuelven la élite a costa de que todos los demás estén bien jodidos. Pero, ¿dónde se ha vivido comunismo? ¿Dónde ha habido igualdad? Pues miren, un lugar en el planeta donde hubo igualdad de miseria fue en los campos de concentración de Alemania. Porque ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, todos eran iguales de miserables. Obviamente ahí no había propiedad privada, no había dinero, era la panacea. Y Viktor Frankl, que no se lo contaron, él lo vivió, él estuvo en un campo de concentración, uno de los psicólogos más reconocidos del siglo XX, hizo un llamado muy interesante. Everything can be taken from a man. Cualquier cosa puede ser tomada de un hombre, excepto por una. La última de las libertades del hombre. Exigir la actitud que uno va a tener
en cualquier set de circunstancias para escoger uno su propio destino. Quiero hacer énfasis en esta frase porque lo que está aquí diciendo Viktor Frankl es que la mayor libertad del hombre reside que aunque esté en estas condiciones, uno va a decidir con qué actitud va a enfrentarse a la vida. Pero ¿qué podía saber Carlos Marx de estas cosas? Regresemos a 1848, ni siquiera Freud, con su psicoanálisis, que ya está bastante desprestigiado, había empezado sus estudios. Tampoco Darwin. Se creía que la histeria de las mujeres se podía quitar con electroshock. La psicología estaba en pañales. ¿Qué sabía Carlos Marx del cerebro humano? ¿Qué podía saber Carlos Marx acerca de un hombre nuevo que tuviera en su cerebro la capacidad de dejar de pensar en sí mismo? Hablemos entonces de sus predicciones, que fueron completamente nefastas. La primera predicción de Marx: va a haber más países comunistas que no comunistas. No se cumplió. Hoy hay más países excomunistas que actualmente comunistas. La segunda predicción de Marx: la máquina va a acabar con el proletario y el proletario va a vivir en la miseria. Tampoco se cumplió. Hoy por hoy en el siglo XXI existen muchas más profesiones y muchos más puestos de trabajo, tomando en cuenta que las mujeres ya podemos votar y ya podemos trabajar, que las que existían en su época, con lo cual su segunda predicción tampoco se cumplió. Hoy por hoy, de cada 7 personas vivas, 6 ya no viven con $1 al día, como era en la época de Marx, donde había mayor pobreza igualitaria. Y otra también de las predicciones de Marx es que el comunismo, en donde fuera implementado, iba a pasar a la fase 2. Y esa tampoco se cumplió. Ninguno de los experimentos comunistas han llegado jamás a la fase 2. Nunca abolen ni la propiedad privada para los gobernantes, obviamente para todos los demás sí. Nunca se abole tampoco el dinero, ni mucho menos la propiedad privada. Pero aparte de Viktor Frankl, que escribió ese excelente libro de El hombre en busca del sentido, hoy por hoy tenemos excelentes referentes de la psicología evolutiva y la neurociencia que nos pueden explicar cómo de hecho nuestro cerebro no está diseñado para el comunismo. Uno de ellos es David Boss. Él es PhD, profesor de Harvard, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Texas, y ha escrito 7 libros de psicología evolutiva, incluyendo este. No son personas que te lo digan por fe, como te lo dijo Marx, y que solo lo dejó escrito cómo iba a ser ese cambio en la psicología humana. Son personas que han estudiado la evolución, la genética de la vida, y que entienden cómo funciona el cerebro humano. Y una de las frases de David Boss es: no existe un agente autónomo con intereses llamado sociedad. Esto es una imposibilidad lógica. Sociedad como tal no piensa, no come, no llora, no tiene intereses. La sociedad no es más que el cúmulo de cada individuo. Y somos los individuos y nuestros derechos fundamentales los que realmente existimos en la realidad. Una sociedad de individuos pensantes, libres, funcionales, es una sociedad que avanza. Una sociedad donde todos los individuos se igualan hasta la miseria sin libertad, es una sociedad que no avanza hacia ningún lado. La sociedad como ente no se mueve. Los que se mueven son individuos. Y si algo le interesa a una sociedad que funciona como una célula, es que cada una de sus partes tenga vida, tenga propiedad privada y tenga libertad, como sus 3 derechos fundamentales. Pero si eso no fuera poco, Steven Pinker, que también es un PhD, él se ha ganado el premio de la Academia Nacional de Ciencias a la mejor investigación en Inglaterra en 1993. También se ha ganado el premio de la Sociedad Cognitiva de la Neurociencia en el 2010 y ha sido 2 veces finalista del premio Pulitzer. Escribió el libro ¿Cómo funciona nuestra mente? Y una de las frases de Steven Pinker es: el mejor argumento contra el totalitarismo es reconocer una naturaleza humana universal, que todos los seres humanos tenemos un deseo innato por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué quiere decir esta frase? Que todas las personas
nazcamos donde nazcamos, en el país en el que nazcamos, en la cultura en que nazcamos, traemos 3 deseos innatos: el amor por nuestra vida, el amor por nuestra libertad y el amor por la propia búsqueda de la felicidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes, si quieren buscar su felicidad, emprenden su propia vida como les diera la gana. Ahora, todos estos conocimientos de neurociencia que tienen David Bosch o Steven Pinker, obviamente Carlos Marx no lo sabía, porque la psicología y la neurociencia no se habían desarrollado, no habíamos avanzado en la ciencia como para descubrir el ADN, el otro gran error de Marx. Él pensó que en su época ya se había descubierto todo, y no era así. Entonces, al tener estos conocimientos, es inaudito, es inexplicable que los millennials sigan siendo socialistas. La única manera en que me lo explico es que los millennials no tienen ni idea de lo que es socialismo, ni mucho menos comunismo. Y yo, que también soy millennial, pero de la primera generación, de esos que todavía vimos los cassettes y que sabemos cómo funcionan, tenía 5 años cuando cayó el muro de Berlín. Y me acuerdo como que fuera ayer de ver a esas personas celebrando y preguntarle a mi papá, ¿qué se está celebrando ahí? Me dijo, ahí se está celebrando que tenían a una población dividida a la mitad porque de un lado querían salir y no los dejaban. Si una idea es tan buena, no puede ser obligada hacia una cierta población. Y en todo lo que hemos visto aquí, lo único que hemos visto es obligación, hemos visto miseria, hemos visto genocidio. En la libertad no hay garantías. Yo no estoy aquí vendiendo una utopía ni una panacea. En la libertad hay riesgos y puedes perder como puedes ganar. En la libertad también existe la libertad de no participar en el mercado. En un país que vive en libertad, si hay un grupo de personas que quieren vivir como hippies e irse a una montaña y no ser parte del mercado y no tener propiedad privada, son libres de hacerlo. En un país comunista, si uno intenta meter una zona franca de libre comercio en alguno de sus puntos, va a parar a la cárcel o va a parar desaparecido. Esa es la diferencia entre vivir en un lugar donde se garantice la libertad y donde no se garantice. Esta utopía basada en el hecho de que el ser humano debe renunciar a su autoestima y a su amor propio para contribuir a su sociedad, es completamente errada por lo que la historia nos ha comprobado. Y lo único que logra son élites de cerdos, tal cual los describió George Orwell, que se quedan con todo a costillas de un pueblo que pierde lo más importante que todo ser humano tiene, que es su libertad. Espero esto les sirva a los millennials para entender qué es el socialismo y qué es el comunismo. Gracias por compartir.